Estamos leyendo la recta final del Evangelio de San Lucas, cuando Jesús sube con decisión hacia Jerusalén, después de haber enseñado a los apóstoles el lema de su vida: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Lo veíamos hace 8 días ante la pregunta de Juan y Santiago, que querían ocupar el primero y segundo lugar a la derecha y a la izquierda de Jesús cuando llegara el reino. Tras cruzar Jericó, una ciudad grande, histórica, la comitiva escucha los gritos de un pordiosero ciego: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Venimos de un regaño de Jesús a sus discípulos. Jesús está hablando, anunciado ya por 3 veces, la inminencia de su pasión y de su muerte, también de su resurrección. Pero el ambiente está pesado, ¿no? Hay un miedo, no se termina de entender lo que el Señor está diciendo, aunque lo dice con mucha claridad, y aparece una persona a pedir favores. Entonces podemos decir que el ambiente no estaba como para muchos más diálogos, al menos pensarían algunos discípulos. Después de ese regaño de la escena anterior, cuando el Señor los había reprendido por discutir quién de ellos era el mayor, y entonces tal vez por eso fustigaron al mendigo para que se callara, para que no incomodara al maestro, que bastante apesadumbrado estaba como para cargar más peticiones inoportunas. Dice el Evangelio: muchos lo increpaban para que se callara. Los apóstoles querían silenciar, como habían hecho con los niños que alababan a Jesús en otra ocasión. Pero él gritaba más. Y entonces pues los apóstoles finalmente pues no lograron disimular el ruido, que el maestro no se enterara, hasta que él mismo se paró y dijo: llámenlo. También nosotros en nuestra oración acompañamos a Jesús, que nos preside desde el sagrario, con su cuerpo y con su sangre. Y como los discípulos a veces queremos como responder por él, pero no lo hacemos con su misericordia, sino con nuestra tosquedad. Señor, queremos seguir más cerca de ti para aprender de tu ejemplo, a atender con el mismo cariño a todas las personas, para saber que todas son importantes para ti, que te preocupas por cada una, que nos pides también a nosotros que las llamemos a tu cercanía. Contágianos, Señor, esa preocupación por las almas, que nos demos cuenta cuando nos dices: llámenos. Ellas están gritando que quieren verte, solicitan piedad para sus miserias, luz para sus ojos ciegos. Y nosotros, por el contrario, pues no queremos complicarnos la vida, nos creemos mejores porque tú has tenido más misericordia con nosotros. Sugiérenos en este momento de oración, de diálogo, cuáles son esas personas en las que te quieres lucir, con las que quieres hacer milagros, devolverles la vista contando con nuestra ayuda. Velo hablando tú con el Señor en tu oración y yo en la mía. Que nos demos cuenta de que quieres necesitar de nosotros, como antes de los apóstoles, que te detienes y nos dices, pensando en esas personas concretas: llámalos tú en mi nombre. Podemos pensar mientras tanto, volver la imaginación al que gritaba, al ciego. ¿Qué pasaba por la mente de aquel hombre mientras tanto? Llevaba una vida lamentable, ciego y mendigo. San Agustín dice que quizá había sido reconocido antes de perder la vista. Al menos su padre era un recordado, porque lo llamaban Bartimeo. Significa Bar es hijo, el hijo de Timeo. Simón Bar Jona es Simón, hijo de Juan. Barrabás es el hijo del padre. No sé, tiene otra anécdota, otra historia más bonita. Bartimeo, el hijo de Timeo. Y el que Timeo era reconocido antes de haber venido a menos a causa de su enfermedad. Sin embargo, es probable que este muchacho ciego hubiera oído hablar de aquel rabino que curaba paralíticos, que devolvía la vida a los muertos, que expulsaba demonios. Y pues en esas circunstancias suyas peculiares, cualquier posibilidad de curación
era recibida con esperanza. Todos sabemos cuando hay alguien así que ha visitado mucho médico, como la famosa hemorroísa, ¿no? Llevaba 12 años, dice que se le había acabado los ahorros en médicos, una historia muy conocida. Bueno, aquí también un poco, ¿no? Pues ya pasaba mucho tiempo ciego, pues, hombre, una posibilidad, nunca sobra arriesgar la posibilidad que se recobre la vista. Y además le habían llevado a sus oídos ecos de su predicación y, por lo visto, en su interior se había convencido de que aquel maestro era además el Mesías, sin duda alguna. Por eso grita: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Decirle hijo de David es el Mesías, se iba a ser descendiente de David. Tú que eres ese descendiente de David anunciado desde el Antiguo Testamento, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí. Y lo gritaba. El ciego vio más que los otros, podríamos decir, porque reconoció en aquel rabí al maestro, al Emmanuel anunciado. No deja de ser muy significativo que el evangelista reporte aquí, en este momento de su obra, este título de Hijo de David, cuando, como hemos dicho, estamos a las puertas ya del acontecimiento de la Semana Santa, del Tríodo Pascual, ¿no? Cuando va a ser inmolado en la cruz, cuando va a fracasar humanamente. Hay un ciego que dice: ese es el Hijo de David, ese es el Mesías. Esperaría encontrarlo en alguna fiesta litúrgica de camino a Jerusalén. Quizá intentaría buscarlo al saber que estaba en parajes cercanos, pero pues esa limitación física de la ceguera lo habría dificultado, y en su pobreza tampoco habría podido conseguir el famoso lazarillo que algunos ciegos tenían, pues, para que le fuera mostrando el camino, facilitando las cosas. Hasta que aquella mañana escuchó con esa finura de oído que desarrollan los ciegos algunos ecos de los pasos de Jesús de Nazaret. Y estableció una estrategia, decidió esperarlo a las afueras, no buscarlo entre calles donde había tanta gente. Ya cuando haya salido, le guardo antesala, para garantizar un encuentro personal, sin el barullo de la gente, en un sitio que quizá conocía como un buen lugar para pedir limosna, tal vez en el giro de la carretera, para darle tiempo al caminante de compadecerse de él. Tú y yo también somos ciegos. Nuestra oración es meternos en la escena, contemplarla como un personaje más y pensar: ¿cuál es mi ceguera? ¿Cuántas cosas grandes que no vemos? Porque nos lo impide la ceguera de nuestro egoísmo, de nuestra vanidad, de nuestra sensualidad, de nuestra pereza, de nuestro orgullo, de nuestro amor propio, nuestra falta de humildad. Nos tapa los ojos del alma el tener la mirada puesta en lo de abajo, en nuestros proyectos, en nuestra fama, incluso en nuestros fracasos. A veces se encierra demasiado en sus miserias, que quizá a veces nos humillan más porque no somos tan perfectos como quisiéramos ser, más que por la ofensa a Dios, que es lo importante. Y también quizá por eso nos cuesta levantarnos ya después de que Dios nos ha perdonado. Dios nos perdonó, ya se olvidó, y nosotros seguimos dándonos duro porque nuestro orgullo nos hace sentir: no soy tan bueno como me creo, o como la gente se cree que soy. Lo peor es que no nos damos cuenta de la soberbia tan grande que tenemos. Creemos que vemos bien, que no necesitamos ninguna ayuda, y esa es nuestra peor ceguera. Ojalá, y te lo pedimos, Señor, que nos des ese regalo, tuviéramos la humildad de Bartimeo, que no se avergonzó de esperar delante de todo el mundo y de manifestar su fe. Pidámosle a Jesús en este rato de oración: Señor, muéstrame cuál es esa ceguera que me impide ver la luz que tú me quieres mostrar. ¿Cuánto cuesta conocerse a sí mismo? Supliquémosle esos dones del Espíritu Santo, su luz para llamar a las cosas por su nombre, para ir a la raíz de nuestros defectos, para luchar en los puntos en los que Él desea que nos esforcemos, para conocer su voluntad. Muchas veces decimos que no vemos lo que el Señor quiere, y lo que pasa es que llevamos mucho ruido externo, o incluso interno. Tenemos la cabeza en unos planes que sean muy a mediano y corto plazo, ¿no? Como aquel que decía cuáles son sus planes, y dice: dormir. No, hombre, a largo plazo, desayunar. Y sí, puede ser que uno tenga así como cortoplacista todo, ¿no? Cuando Dios tiene unos planes tan grandes que nosotros a veces nos los cerramos
por estar, como se dice, mirando el ombligo, nunca mejor dicho, estar muy metido en sus cositas pequeñas cuando Dios quiere, pues soñad y os quedaréis cortos. Podéis volar como las águilas, le gusta decir a San José María. Y a veces nos quedamos como un ave de corral, ¿no? Volando como una gallina, ¿no? Que llega a 2 metros de distancia en su salto, cuando podía ser un águila que volara contemplando el sol de hito en hito. Señor, que seamos esa águila, que volemos, porque sepamos corresponder a tus llamadas. En el caso de Bartimeo, como en casi todos los milagros, la virtud central de la escena es la fe. Esta virtud teologal es pues, muy importante. Y cuando Benedicto XVI terminó su pontificado, su último ciclo de audiencias fue sobre esa virtud. Decía que se trata del encuentro no con una idea o con un proyecto de vida, una ideología, sino con una persona viva. Sí, no es como un ideario, la fe. La fe es un encuentro personal, un diálogo de tú a tú. Por eso la oración es con el Señor. Y por eso nos metemos en la escena en la que Él nos habla. Y a cada uno de ustedes les está diciendo cosas distintas y a mí también. Un encuentro con una persona viva que nos transforma en profundidad y nos revela nuestra verdadera identidad de hijos de Dios. Es lo que le sucedió al ciego de Jericó. Para la gente era un limosnero, un ciego, quién sabe qué pecado había cometido él, quién sabe qué pecado habían cometido sus padres. Para Jesús es un hijo más, tan digno como Juan, como Pedro, como Herodes, quizá más incluso pues porque ante Dios los enfermos y los pobres y los excluidos tienen más valor todavía, los humildes. Estaba ahí, decíamos, esperando que apareciera y tal vez alguien le avisaría al momento en que el Señor salió por la puerta de aquel poblado y le habría dicho, me tiras una piedra, me echas un grito, para justo en ese momento él empezar a clamar, a decir a gritos, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y esperaba que al reconocer ese mesianismo de Jesús, pues sería bien tratado por sus discípulos, ¿no? Es lo menos que puede hacer un apóstol, agradecer las alabanzas a su maestro. Quizá entonces planeaba el ciego, uno de aquellos hombres se le acercaría, ven, ¿no? Para acercarlo ante la presencia del maestro. Y así parecía que comenzó a suceder. Nada más terminar sus gritos, sintió la cercanía de varios discípulos. Judas probablemente era uno de ellos. Y experimentaría la felicidad de pensar que todo estaba saliendo de acuerdo con sus planes. Sin embargo, no fue así, sino todo lo contrario. Dice el Evangelio, muchos le reprendían para que se callara. Cállate. Estaba saliendo las cosas distinto a lo que había pensado. Pero ella tenía bastante experiencia con ese tipo de reproches. Y en esta circunstancia confía en que había mucho más en juego. Estar cerca del Mesías, del Hijo de David, poderlo tocar, escucharlo, hablarle. Y por qué no, pedirle cara a cara el milagro de la curación. Recobrar la vista, viéndolo de frente a él. Que lo primero que viera al recuperar fuera al Hijo de Dios. Por eso, dice el evangelista, él gritaba más, Hijo de David, ten compasión de mí. De repente escuchó que la multitud se callaba. Sintió que era el centro de la atención. Y una persona que llevaba un traje amplio podía escuchar cómo el viento desplegaba su manto. Se dirigió a él con voz potente. ¡Ánimo! ¡Levántate! Que te llamo. El maestro lo esperaba, pero quiso probar la fe del ciego, ponerle dificultades, que aquellos discípulos no lo dejaran, lo hicieran callar, que no fuera tan sencillo como que llegara de primeras. Forzar su constancia. San José María comenta este pasaje en Amigos de Dios, en el número 195. Dice, es la vocación cristiana. Ánimo, levántate que te llamo. Pero no es solo la llamada de Dios. Considerad además que el Señor nos busca en cada instante. Levántate, nos indica. Sal de tu poltronería, de tu comodidad, de tus pequeños egoísmos, de tus problemitas sin importancia. Claro, todo eso nos lo dice a nosotros y hemos de sentir que nos lo dice
aplicándonos nuestros defectos. Y pensemos mi poltronería, mi comodidad, mis pequeños egoísmos, mi falta de constancia, mis problemitas de importancia. Despégate de la tierra, que estás ahí plano, chato, informe. Adquiere altura, peso y volumen y visión sobrenatural. Levántate que te llama. La oración, el Espíritu Santo nos dice, levántate que te llama. Convertámonos una vez más, levantémonos. ¿Cómo reaccionó Bartimeo ante esta indicación de Jesús? ¿Cómo hubiéramos respondido tú y yo? Quizá nos habríamos lamentado porque no nos escuchó, porque no dio una orden perentoria que supusiera el milagro que estábamos esperando. Tal vez nos quedaríamos estáticos a la espera de que manifestara su misericordia ante un pobre desvalido. El ciego reacciona de una manera distinta. Abandonó su vida anterior de mendigo. Está simbolizado en una frase. Soltó el manto. Esa pieza representa todo lo que le aferraba al mundo. Imaginémonos cómo sería de sucio, el olor apestoso, los remiendos que tendría, pero era su tesoro para las noches de frío, para esconderse camuflado de los niños malvados que se burlaban de su condición y quizá le tirarían piedras, como se ve por ahí en algunas películas. Ese manto era lo que le amarraba a su vida interior, digamos, su identidad de mendigo, limosnero, ciego. Le unía a todo lo que le había experimentado antes de su encuentro con Jesús. Sin embargo, frente al Maestro, que le llama, ánimo, levántate que te llama, su reacción fue inmediata, soltó el manto. Entonces esto es bonito. A veces pasa, ¿no?, que el joven rico, el Señor lo mira con ojos de amor, le dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme, y él se quedó con el manto. Yo no lo sigo. Yo no voy a cambiar mi manto, mis haciendas, mis vacas, mis terneros, por una posibilidad. Yo me aherrojo a lo que tengo y me voy triste, porque no tengo la generosidad, la gallardía de aventurarlo todo por Dios. En cambio, el ciego, que lo único que tenía era el manto, San José María decía, todos en la obra hemos dado lo mismo. Habrá gente que da millones, habrá gente que da miles, habrá gente que da centenares, pero todos hemos dado lo mismo, hemos dado el 100%, lo hemos dado todo. Este es eso, este no tenía todas las posesiones que tenía el joven rico, tenía el manto, lo tiró. Él, tirando, soltó el manto. Pensemos en nuestra situación personal, en la llamada, Señor, que tú nos haces y que hoy nos renuevas. ¿Y cuál es ese manto que nos impide volar? Nuestra propia soberbia, las convicciones profundas que no estamos dispuestos a cambiar para aceptar las peticiones de Jesucristo, nuestro ritmo, pues que uno ya tiene un ritmo, un modo de ser, que así soy y así me quedo. Nuestro modo de ver el mundo que nos hace intolerantes, con deseos de salirnos siempre con la nuestra, de decir la última palabra, o la sensualidad que nos subyuga y nos impide elevar la mirada hacia el Señor y dirigirnos a Él, o la tibieza que nos impide dar como ese salto, como ese cambio de ritmo. Ahorita que estábamos jugando fútbol, pues nos contaba uno que el técnico le decía, juega muy bonito pero muy poco eficaz. Y entonces uno dice, bueno, voy a cambiar porque el técnico quiere que sea mejor. Otro que dice, así juego yo, si le sirve bien, y si no, pues entonces no voy para otro equipo. No, pues Dios nos dice, cambiemos, demos ese cambio de ritmo para llegar más lejos. Ánimo, levántate que te llamo, suelta el manto. Ojalá tuviéramos esa decisión de Bartimeo de soltar el manto y con él todo lo que nos aferra al mundo. Vamos pensando, ¿cuál es ese manto que el Señor quiere que soltemos? Después, ya ligero de equipaje, el ciego brincó, saltó. No dice el Evangelio, se acercó, simplemente se puso a los pies del Señor después de un salto. Dice, soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Se puso a sus pies. El relato de San José María en ese Amigos de Dios que les contaba ahora ya en el 197, ya cuenta una historia suya también, autobiográfica, dice.
Inmediatamente comienza un diálogo divino, un diálogo de maravilla que conmueve, que enciende, porque tú y yo somos ahora Bartimeo. Imaginémonos ciegos, no vemos, sentimos esa presencia de Dios. Abre Cristo la boca divina y pregunta, quid tibi vis faciem? ¿Qué quieres que te conceda? Y el ciego, maestro, que vea. Rabuní, que recobre la vista, es la traducción oficial ahora. ¿Qué cosa más lógica? ¿Y tú ves? ¿No te ha sucedido en alguna ocasión lo mismo que ese ciego de Jericó? Yo, decía San José María, no puedo dejar de recordar que al meditar este pasaje muchos años atrás, cuando era adolescente, al comprobar que Jesús esperaba algo de mí, algo que yo no sabía qué era, muchos de nosotros recordamos que en su momento, cuando nos estábamos planteando la vocación, alguien nos sugirió estas mismas palabras. Hice mis jaculatorias, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué me pides? Presentía que me buscaba para algo nuevo, presentía que me buscaba para algo nuevo. La juventud es ese tiempo de esos presentimientos, de esos barruntos, de esa inquietud, de esos deseos de cosas grandes, pero uno no termina de concretar en qué está, en qué consiste. Y hay gente que en esa bruma se esconde para dejar pasar el tren de la llamada de Dios. Otros, en cambio, y es el ejemplo que nos da San José María de su propia vida y de Bartimeo, decirle al Señor, Señor, que vea. San José María lo aplicaba a su vida, Señor, muéstrame qué quieres de mí. Bueno, y esperó un tiempito hasta que llegó el momento en el que vio el 2 de octubre de 1928, fundando todo lo que había ido viendo. Bueno, le estaba pidiendo fundar el Opus Dei. ¿Qué me pides? Presentía que me buscaba para algo nuevo y el Rabón y Osvidea, Señor, que vea, Maestro, que vea, me movió a suplicar a Cristo en una continua oración, Señor, que eso que tú quieres se cumpla. Señor, que vea, Señor, que sea. O Señora, que sea. Decía, Señor, que vea, dame luz en la inteligencia para ver. Señora, Virgen, que sea, que eso que Dios quiere sea. Dame fuerza en la voluntad para querer. Estos días escuchaba una historia de vocación y decía eso, ¿no? Como que en el fondo Dios da la inquietud, porque yo pues no quiero ser, qué sé yo, pues sí, monje misionero en Siberia, porque me llama la atención este tipo de vocación concreta, el ejemplo de este amigo especial, de aquel otro que hace la misma carrera mía, del de más allá, que lo veo joven, fuerte, entregado, alegre, disponible, porque eso me inquieta, ¿no? Pues bueno, son cosas que el Señor va soltando, son como esos punticos que va acumulando hasta que llegue el ramalazo de luz y se ve, ¿no? Pero para ver, hay como que querer ver. Este no le dice, bueno, a ver, si me das más datos, dice, Señor, que vea ya, que vea de una vez por todas, que recobre la vista. Qué buena ejaculatoria, una petición simple, pero que a tantas almas les ha servido para discernir cuál es su vocación. Señor, que vea, una buena ejaculatoria, un buen propósito, repetir mucho esto, Señor, muéstrame, que yo vea. Quizás que ya lo hemos visto, está ahí, pero bueno, no hay peor sordo que el que no quiere oír, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Eso lo dice San Agustín. Yo buscaba por fuera, ¿no? dame luz, y pues estaba adentro la llamada, ¿no? Entonces también a veces nos puede pasar eso. Señor, que vea lo que tú quieres de mí, que vea a lo que me estás llamando y a lo que no quiero saltar porque mi tibieza no me deja, porque estoy ya con mi ritmito y no quiero complicarme la vida, quiero comprometerme de pronto. Señor, que vea, oración que debe ir unida al deseo de cumplirla. Señor, que eso que tú quieres se cumpla, que vea lo que quieres y que haga lo que me pides. Jesús, ante esa petición, Rabuní, que recobre la vista, le responde, anda, tu fe te ha salvado. No responde, quiero, queda viendo. Anda, tu fe te ha salvado. ¿Y qué quiere decir? Como tienes fe, como has dicho que soy el Hijo de Dios, el Hijo de David, que soy el Mesías, como has recorrido el camino de buscar estar aquí,
de superar los obstáculos, de complicarte ante incluso mis propios discípulos que no te querían dejar hablar, cómo has sido generoso en el salto, cómo has botado el manto, tu fe manifestada en esos hechos te ha salvado. E inmediatamente recobró la vista y le seguía por el camino. Interesante. El ex ciego no se quedó regodezándose en su nueva situación, como pasó por ejemplo con unos leprosos, que quedaron curados y se perdieron a gozar de la vida sana. Pues se entiende que una situación de esas pues goza uno. No, este se queda siguiendo a Jesús. Me ha dado la visión. Pues ¿qué voy a hacer con esta vista nueva que tengo? Pues verlo a Él y seguirlo por su camino. No volvió a casa para compartir con sus parientes la buena nueva. Manifestó su gratitud acompañando al Señor. La escena comienza con Bartimeo sentado al borde del camino, así dice el Evangelio, pidiendo limosna. Después del encuentro con Jesús concluye, y le seguía por el camino. Se paró, caminó. Empezó una misión. Mañana va a predicar la gente de la obra sobre el 2 de octubre, la Fundación del Opus de San José María B, que tiene que anunciar un carisma y que tiene que fundar una institución, que tiene que proclamar un mensaje y llevar a cabo una misión. Igual, ve y sigue a Jesús. Señor que vea, señora que sea, le seguía por el camino. Claro, se nos está acabando el tiempo. ¿Cuál era ese camino? ¿A dónde iba Jesús? A morir en Jerusalén. Queda bonito, siguió a Jesús, ¡ay qué bonito! Detrás de Jesús, he seguido tus huellas. Seguido tus huellas a morir, a ser mártir. Es la manifestación práctica de esas palabras de Jesús. Tu fe te ha salvado. La fe implica mucho más que recibir la luz para los ojos. Es hacerse capaz de emprender una vida nueva, siguiendo de cerca al Señor en la recta final de su itinerario hacia la cruz. Por eso es que el joven rico no lo siguió, porque era vender las cosas, cambiar de vida, quedarse sin ese sustento humano y seguir a Jesús. En cambio lo deja todo y se va detrás de él. Seguirle en el camino, concluye San José María. Tú conociste lo que el Señor te proponía y te decidiste acompañarlo en el camino. Tú intentas pisar sobre sus pisadas, vestirte de la vestidura de Cristo, ser el mismo Cristo. Pues tu fe, la fe en esa luz que el Señor te va dando, ha de ser operativa, sacrificada. No te hagas ilusiones. No pienses en descubrir modos nuevos. La fe que nos reclama es así. Hemos de andar a su ritmo. Es una maravilla esta escena evangélica. Vemos, andar a su ritmo. Señor, te pedimos esa gracia, la gracia de ver tu ritmo, de ir a tu ritmo, con obras llenas de generosidad, arrancando y soltando lo que estorba. Señor, que vea lo que estorba y que lo arranque con tu gracia, Señor. A la Virgen Santísima le pedimos que interceda ante su Hijo para que nos aumente la fe y le pidamos ver su voluntad para que dejemos los mantos que nos aferran a nuestros caprichos, demos un salto hacia Jesús y lo sigamos por el camino tomando nuestra cruz de cada día.